Buen día para la gente conectada. Les habla la doctora Irusta, soy médico de la sala 1. ¿Se escucha bien? Bueno, soy médico de la sala 1 y queríamos presentar un paciente que tuvimos hace no mucho en el internado, hospitalizado en nuestro hospital. Bueno, el diagnóstico definitivo todavía no se ha llegado al diagnóstico definitivo y es un paciente que nos resultó muy interesante, para lo cual necesitamos necesitamos la interconsultas con varias especialidades, y entre esas con endocrinología, que es lo que va a seguir después de que yo presente la parte clínica. Bueno, la primera diapositiva es la presentación del caso, aproximándonos al diagnóstico. Ese nombre, porque como dije hace rato, no tuvimos todavía un diagnóstico certero hasta el momento. Bueno, el motivo de consulta inicial es un paciente de 12 meses de vida que fue remitido desde del servicio de urgencias para tratamiento por mal progreso conductual. Sus antecedentes perinatológicos de relevancia: es un niño nacido de 37 semanas, se trata de un embarazo controlado por cesárea programada, por hipertensión materna, oligoamnios, requirió maduración pulmonar y alta conjunta con un peso de nacimiento de 3,6 kilos. Bueno, en estos antecedentes perinatológicos cabe remarcar el oligoamnios como una palabra clave para arribar a los diagnósticos y a las sospechas diagnósticas que se van a ir desglosando más adelante. Peso de nacimiento 3,6 kilos, o sea que un buen peso de nacimiento. Bueno, el antecedente de enfermedad actual es un paciente previamente sano que está entre signos de pregunta, porque eso era lo que nos relataba la mamá, que aproximadamente hasta el 5º o 6º mes de vida el paciente no había presentado internaciones previas, y bueno, sí tenía escasos controles de salud porque nace en el contexto de la pandemia, así que por eso queda como en la incertidumbre si el niño aparentemente era un niño previamente sano. Por lo que nos relataba la mamá, con buena ganancia postestructural hasta los 6 meses. Fue alimentado con lactancia mixta, introducción de alimentación complementaria a los 6 meses, e incorporó lactancia materna por cuestiones laborales, leche maternizada por cuestiones laborales a partir del 4º mes de vida, y ella nos contaba que había pobre aceptación de los mismos. Otro dato llamativo en el interrogatorio es que la mamá ofrecía agua a partir del 4º mes de vida, primero agua y después continuaba con la lactancia, y eso lo tranquilizaba. Y también algo que también nos llamó la atención fue que cambiaba entre 8, 9 y hasta 10 pañales con orina todos los días. Y tenía un hábito evacuatorio constipado que requirió muchas veces uso de supositorios. Bueno, acá también está remarcado la constipación como un antecedente de relevancia, y también lo que llamaba la atención es la cantidad de pañales con orina, que también es algo que nos llamó la atención porque el bebé tenía 1 añito. Bueno, en el examen físico, el paciente llega, como dije antes, desde el servicio de urgencias a una sala de internación común, en donde se lo aborda desde cero, digamos. La impresión general del niño era un paciente en regular estado general, impresionaba crónicamente enfermo, con palidez terrosa, piel y pelo seco, ojos hundidos, estaba muy irritable y su facies descompuesta. No se observaban anomalías faciales o rasgos dismórficos. Vigil estaba muy hipoactivo, deshidratado y afebril. En el primer día de internación el niño estaba deshidratado.
Él había llegado desde la urgencia con una sonda nasogástrica para comenzar la alimentación o pensando en realizar un plan alimentario para ganancia de peso, pero la primera impresión del niño era un niño deshidratado. Se lo comenzó a alimentar por gavage con una leche maternizada y la mamá nos seguía comentando que había polidipsia. Puse ahí sin datos de diuresis aún porque en el primer y segundo día no fue posible hacer registros de ingresos y egresos. Bueno, tórax simétrico, R1 y R2 normofonéticos, no se ocultaban soplos y había pliegue cutáneo positivo, por lo que comenté que estaba deshidratado. Y en el examen neurológico las pautas madurativas estaban retrasadas, no lograba la sedestación, sostén cefálico positivo, hipotonía marcada en miembros inferiores y trofismo disminuido. Bueno, eso es como llega el paciente a la sala de internación. Entonces, en primera instancia, se plantea como diagnóstico presuntivo inicial, que es una desnutrición primaria calórica-proteica. Y a partir de ahí es que se empieza a trabajar en el paciente. Los datos antropométricos, después les muestro la tablita. De ingreso, un peso de 5 kilos 800, un peseta de menos 3,95, la talla de 61, peseta de menos 6,54 y el perímetro cefálico de 43. Entonces, con este paciente se inicia en el primer día un plan alimentario para recuperación nutricional con la leche Casmil. Este plan alimentario fue indicado por el Servicio de Nutrición y por lo general nosotros cuando abordamos pacientes desnutridos comenzamos con la utilización de leche Casmil. Bueno, ahí está la tablita que yo marqué, no sé si se ve bien, en dónde estaba ubicado en el peso, y ahí está la otra, en la talla. Bueno. El laboratorio de ingreso, este laboratorio fue solicitado desde el servicio de urgencia. Bueno, el hematocrito 33, hemoglobina de 11, plaquetas 5.550.000, leucocitos 14.900 con una forma de 51,47, un eritro de 65, glucemia de 73, creatinina de 4,6 y urea de 11. El sodio de 136 y el potasio de 3,1, que sí está remarcado, para un potasio corregido de 2,8, o sea que es una hipopotasemia moderada. El cloro 97, proteínas totales de 6, albúmina de 3,9 y la primer calcemia que tenemos es de 11,3. Un estado ácido base de 7,35, 43, 72 y 23. Este es el primer estado ácido base que se solicitó del paciente. Y en la orina, lo que llamaba la atención era el pH alcalino de 9. La densidad estaba bien. Bueno, se siguen en la línea de estudios, se piden ecografías. La ecografía cerebral, bueno, es normal. Sistema ventricular sin dilatación, espacio extracerebral normal, línea media y fosa posterior sin patología. También se solicitó una ecografía abdominal y renal, bueno, el hígado, vaso y páncreas normales, y como hallazgo, ambos riñones de forma, tamaño, posición normal, ecogenicidad cortical adecuada con hiperecogenicidad a nivel de las pirámides renales, sugestivo de nefrocalcinosis. Bueno, esto fue lo primero llamativo en el paciente dentro de los estudios complementarios que se solicitan, o sea, una nefrocalcinosis bilateral. Bueno, a partir de esto, la nefrocalcinosis, que no es un síntoma que puede estar presente en varias patologías, se plantea desde otra óptica o de otra forma el paciente, ya más como una desnutrición secundaria y no como una desnutrición primaria como al principio. Dentro de las posibilidades
o de los diagnósticos diferenciales que pueden haber, que aparecieron o que se plantearon en sala, puede haber sido una diabetes insípida. ¿Por qué una diabetes insípida? La diabetes insípida se acompaña de poliuria, orinas hipotónicas, episodios de deshidratación grave, hipernatremia, hipercloremia, la urea y creatininas altas, vómitos, anorexia, constipación, fiebre, y una de las cosas que llama la atención es la sed y el retraso psicomotor. Bueno, nuestro paciente, con los posteriores controles o cuando pasaron los días de internación, se pudo hacer balances y los balances de él siempre eran diuresis entre 3 y 5 mililitros kilo en 24 horas, o sea que estaba poliúrico, entonces por eso es que se pensó en la posibilidad de una diabetes insípida. Y la otra cosa, cuando llegó el niño estaba deshidratado, la diabetes insípida cursa con episodios de deshidratación grave y con ureas y creatininas altas que se revierte con la rehidratación, que este niño no lo tenía. Vómitos, anorexia y constipación, sí tuvo vómitos, tuvo constipación y fiebre también puede presentar de origen inexplicable, que el niño sí tenía, según la mamá lo medicaba de forma con ibuprofeno, paracetamol, pero sin una causa aparente. Y la sed, que sí es un dato importante que aparece en la diabetes insípida nefrogénica, este paciente sí tenía sed, que a veces la sed puede pasar inadvertida cuando el niño es muy pequeño y se hace más evidente cuando va creciendo, que es una sed intensa y que puede presentarse también con diuresis entre 3 y 5 litros al día. Entonces, por eso es que se asoció este paciente a una diabetes insípida nefrogénica. Lo que lo pasé mal. ¿Vale? Quiero volver para atrás. Bien. No, bueno. Para el diagnóstico de la diabetes insípida nefrogénica, más allá de la poliuria, necesitamos orinas con densidades urinarias bajas y osmolaridad sérica aumentada. Y el sodio y el cloro siempre tienen que estar elevados. Y la densidad urinaria siempre tiene que ser menor a 1005. Que en el caso de nuestro paciente nunca tuvimos hallazgos de sodios y cloros altos y densidades urinarias siempre fueron superiores a 1005. Bueno, y el otro... Bueno, y la otra patología en la que pensamos, por asociación de síntomas sobre todo, es el síndrome de Bartter, que también puede estar acompañado de poliuria, polidipsia, vómitos, constipación, retraso psicomotor, pero lo que siempre es llamativo en el síndrome de Bartter es la hipocalemia, que generalmente es inferior a 2 miliequivalentes por litro, y la alcalosis metabólica hipoclorémica, que suele presentarse con tensiones arteriales normales, y la hipercalciuria. El síndrome de Bartter, bueno, es una enfermedad genética hereditaria que siempre se acompaña de alcalosis metabólica, hipoclorémica e hipocalemia. Nosotros en nuestro paciente, bueno, en el primer gas que tuvimos, era un gas que no tenía alteraciones, así que, después posteriormente sí hubo un gas que ya lo voy a mostrar, que sí tenía una alcalosis metabólica. Y teníamos una hipocaliemia moderada. Es por eso que asociamos a nuestro paciente un síndrome de Bartter. Bueno, en el síndrome de Bartter hay un defecto en el cotransporte de cloro y sodio. Bueno, puede haber tipo 1, tipo 2, hasta tipo 6. Generalmente se asocia a sordera neurosensorial, que nuestro paciente no la tenía. Y en la clínica lo más llamativo es la poliuria, la polidipsia. Como antecedente, si es un Bartter neonatal, puede haber polidramnios y partos prematuros, y en nuestro paciente no tenía polidramios, tenía oligoamnios.
Y el Bartter clásico se suele presentar más en la infancia, también con poliuria, polidipsia, anorexia, constipación. No se asocia a nefrocalcinosis, y lo que es muy llamativo es la hipocalemia compensatoria. También se puede acompañar de episodios de deshidratación y el aspecto peculiar de la fascia que no lo tenía nuestro paciente. Y también mal progreso pondoestructural. Bueno, en conclusión, tuvimos un solo gas con una alcalosis metabólica y una hipocalemia. Por lo tanto, a partir de esto, nosotros no tenemos nefrólogo en el hospital, pero hicimos una consulta telefónica y ante la sospecha de un síndrome de Bartter se empezó a administrar al niño cloruro de potasio. Y la otras patologías que se pudieron, a las cuales asociamos los síntomas sobre todo, es también es una tubulopatía, una acidosis tubular renal distal tipo 1, que también se puede presentar con poliuria, hipocalemia grave, pero el pH urinario siempre es alcalino, poliuria, deshidratación y nefrocalcinosis. Hipercalciuria y acidosis metabólica hipoclorémica. Bueno, nuestro paciente tuvo una de las orinas con un pH urinario alcalino y bueno, la nefrocalcinosis, por eso la asociación a esto, pero nunca tuvimos acidosis metabólica hiperclorémica, que es esencial para el diagnóstico de la acidosis tubular renal distal tipo 1. Bueno, y la última sospecha diagnóstica a la cual asociamos a nuestro paciente es la alteración del metabolismo fosfocálcico, que ya voy a mostrar los laboratorios. La hipercalcemia hipercalcemia, nosotros tuvimos un laboratorio con una calcemia de 11, pero después en las secuencias y repeticiones de laboratorio llegamos a tener calcemias de 14. Por eso lo englobamos también en una alteración del metabolismo fosfocálcico, en la hipercalcemia, que se puede presentar con hipotonía, retraso de crecimiento, anorexia, constipación, poliuria, polidipsia, hipercalciuria y nefrocalcinosis. Estas son las secuencias de laboratorio. Bueno, acá es la calcemia que yo contaba. Al principio era de 11, después tuvimos una de 14, un fósforo de 2,5, un magnesio sérico de 1,7, la glucemia, la GOT, GPT, la bilirrubina normal, la fosfatasa alcalina también, y el índice proteína-creatinina de 1,5, que estaba alto, y el índice calcio-creatinina era de 1,0, que también es alto. Para la edad de nuestro paciente de 1 año es alrededor de 0,6. O sea que este índice estaba alterado. Bueno, hay otro laboratorio de orina con una densidad normal y un pH de 9. Después también se solicitó ionograma urinario, calciuria, fosfaturia y glucosuria. El sodio, el potasio y el cloro estaban bien, y lo llamativo en este laboratorio era la calciuria de 2100 miligramos en 24 horas, muy alto, que se repitió. El laboratorio nos llamó para corroborar el dato, y bueno, sí, dio ese valor de 2100 miligramos en 24 horas. Y un índice calcio-creatinina de 1,0. Como dije, está muy alterado, muy alto, que para la edad del niño debería ser de 0,6 aproximadamente. No se encontraron proteínas en orina. Bueno, se repite, este es otro laboratorio con una calcemia de 2,6 miligramos decilitros, fósforo de 4,9, la glucemia bien, la urea y la creatinina también. Y bueno, y acá hay un gas que sí tiene una alcalosis metabólica, pero es el primer gas que solicitamos, no la tenía. Bueno. Esto después ya vamos a desglosarlo en forma un poco más específica cuando hable la doctora Lescano. Se pidió también perfil hormonal, la TSH, T4, ACTH, cortisol y la paratormona.
Dentro de los hallazgos de laboratorio en este perfil hormonal nos llamó la atención, la CTH se repitió en 2 oportunidades y los valores eran menores a 5 picogramos de cilitro, que estaban alterados, y la paratormona era de 3.0 picogramos mililitros para un valor normal o de referencia de 14 a 72. Estaba muy bajo. Bueno, dentro de los estudios solicitados, bueno, se hizo una ecografía tiroidea que estaba normal, la RX para edad ósea de la muñeca izquierda daba una edad de 14 meses, la RX de huesos largos, que estaba bien, que ya la voy a mostrar, la interconsulta con oftalmología sin particularidades, neurología, no hubo algo que llamara la atención desde la parte neurológica, más que nada un retraso madurativo, por lo cual se hizo también la consulta con atención temprana del desarrollo. Y desde lo cardiológico tiene un ecocardiograma normal. Bueno, también la consulta endocrinológica que después lo vamos a desmenuzar. Esas son las radiografías de huesos largos y de edad ósea. Bueno. Sí. Bueno, no se observan signos de raquitismo en las radiografías de huesos largos, y la edad ósea coincidía con la edad del niño, con la edad cronológica. Bueno, debido a la complejidad de este niño, después de 13 días de internación fue derivado al Hospital Garrahan. Ahora vamos a aclarar un poco sobre la parte endocrinológica, para la cual invitamos a la doctora Lescano, que es nuestra especialista endocrinóloga. Está bien, buenos días a todos. Bueno, tenemos un caso bastante complejo, así que bueno, hasta aquí, ¿quieren hacer alguna pregunta? Yo soy la doctora Lescano, especialista en endocrinología infantil, y me voy a referir al aspecto endocrinológico de este paciente. Así que bueno, ¿tienen preguntas hasta ahora? Ajá, pero no pregunto. Vamos a ver, pásamelo ahí. Al quinto día de internación. Bueno, vamos resumiendo un poquito el paciente. Es un chiquito, como dijo la doctora, término, peso adecuado para edad gestacional, que tiene un crecimiento acorde hasta los 6 meses, según lo que relata la madre, había llegado a un peso de 7.800 kilos. En ese momento comienza a bajar de peso, la poliuria, consulta a varios pediatras y finalmente se decide su internación en el hospital para estudio. Bueno, yo me voy a, como ya lo dijo la doctora, el niño ingresó con un peso a menos 3.8 desvíos estándar de la media y una talla menos 6.19 de desvíos estándar de la media. O sea que francamente patológico el crecimiento de este niñito. El quinto día de internación, nos consultan a nosotros, como dijo la doctora, ya se le había comenzado a dar el potasio, pensando en un síndrome de Bartter,
y se había logrado un aumento de 570 gramos. En este momento el niño pesaba 6 kilos 170 y ustedes recuerden que ingresó con 5,800. En este momento, como se sospecha en alguna patología renal, se baja las proteínas a 2 gramos por kilo y se comienza a administrar una dieta hiposódica con un aporte calórico de 114 calorías por kilo. Se plantean, esto es debido a la sospecha diagnóstica del síndrome de Bartter, que claramente ya lo explicó la doctora, y hizo los diagnósticos diferenciales. Entonces, en ese momento había tenido el valor de calcio elevado el paciente y con una hipercalciuria. Entonces, nosotros cuando tenemos un caso de hipercalcemia, que es muy raro en los chicos, pero la podemos clasificar en general, en los niños es muy rara la hipercalcemia. Y en segundo, la hipercalcemia de origen endocrino. Y en general es más frecuente en las personas adultas, que generalmente se debe a procesos tumorales que se denominan hipercalcemia maligna. Entonces, cuando tenemos un niño con hipercalcemia, lo primero que tenemos que ver para clasificarlo, si esto es dependiente de una causa endocrina, si es por aumento de la paratormona, o bien si es independiente de la paratormona. Entonces, ahí solicitamos calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, magnesio, la paratormona, las hormonas tiroideas, porque si ustedes recuerdan, en el caso del hiperparatiroidismo, puede estar presente en neoplasias endócrinas múltiples que no son frecuentes en esta edad, prácticamente en el primer año de vida, pero para descartar otras patologías asociadas al hiperpara, que es la tiroiditis, o también el síndrome de Cushing en el MEN 2A. Y pedimos calciuria y vitamina D. Al 7º día de internación, este nene pesaba 6 kilos 400, seguía en curva ascendente de peso, seguía poliúrico. En ese momento, en el 7º día de internación, se recibe el calcio de 11,3, que para el niño no era un calcio muy elevado, ya que por la edad del paciente se considera hasta 11 normal. Las hormonas tiroideas estaban normales, la radiografía de huesos largos eran normales, no había signos de raquitismo, la radiografía de cráneo y columna normal. Pendiente la vitamina D y la paratormona. La edad ósea de 1 año 8 o de 2 años para 1 año 1, que estaba bien. Aclaro que nosotros no contamos con un laboratorio de endocrinología, tenemos que mandar las muestras a Córdoba, entonces la paratormona y la vitamina D todavía estaban en proceso. A los 11 días tiene un mejor tono, mejor estado general, sigue en franca ascendencia de peso y la diuresis horaria, una vez que se le administra el potasio, comienza a bajar a 3,1 mililitros por kilo día. Y tiene una densidad normal con un pH normal. El iono normal, el potasio un poquito más elevado y el resto normal, un gas normal. O sea, hasta ese momento seguíamos pensando que se trataba más de un síndrome de Bartter, más que de otro tipo de patología. Entonces, al no tener un nefrólogo infantil en el hospital, se comienza a plantear la derivación para el mejor abordaje al Hospital Garrahan. El día que decidimos la derivación al Hospital Garrahan, recibimos la paratormona, que era de 3, y una vitamina D normal. Entonces, en este momento podemos decir que se puede plantear el diagnóstico de una hipercalcemia independiente de paratormona. Entonces, ya con eso descartamos lo que puede ser una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, descartamos también un hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. Otra cosa que es importante destacar, que cuando uno tiene un niño con hipercalcemia, investigar a la madre. ¿Por qué? Porque si la madre tiene un antecedente de un hipoparatiroidismo, que puede ser
de novo, o bien puede haber antecedentes de alguna cirugía, de un cáncer de tiroides y que haya quedado con un hipopara por la falta de las glándulas paratiroides. Entonces, en ese caso, si el chiquito nace con, la madre tiene un hipoparatiroidismo, la hipocalcemia de la madre genera en el niño una hipercalcemia, con hiperparatormona para regular los niveles del calcio. Entonces también, ante una hipercalcemia en el periodo neonatal o en los primeros meses de vida, también hay que descartar, tomarle muestra a la madre de paratormona para descartar el hipoparatiroidismo. En este caso, la mamá no refería ningún antecedente en cuestión, por lo cual no se toma la muestra. Entonces se decide derivar al paciente con esta sospecha diagnóstica. En el hospital Garrahan llega con un laboratorio de un calcio de 16,2 miligramos por mililitro, un calcio iónico de 2,14, que para la edad del niño es de 1,32 el valor normal, un fósforo de 3,9, un magnesio de 2,29 y un gas normal. El iono era normal, acuérdense que seguía administrándose el potasio, la urea de 12, la creatinina normal, una glucemia normal y un hemograma con leucocitos aumentados y una hemoglobina de 11,5. En orina, de muestra aislada, mantenía las densidades elevadas con un pH normal, pero sí lo que era importante y llamativo era el calcio-creatinina, el índice de relación de 2,7, que para la edad del paciente el valor normal, como hemos dicho, es alrededor de 0,5. La relación fósforo-creatinina también estaba aumentada y la reabsorción tubular de fósforo 54%. Entonces aquí entra en escena la hiperfosfaturia que tenía el paciente, aparte de la hipercalciuria. Tenemos una reabsorción tubular muy baja de fósforo. Entonces se plantean como diagnósticos diferenciales de la hipercalcemia independiente de paratormona, hipercalciuria y nefrocalcinosis. Ese sería el diagnóstico presuntivo, agregando la hiperfosfaturia. Entonces, las hipótesis diagnósticas que se manejan en ese momento es un síndrome de Williams, por lo cual se hace la consulta con genética y descarta, porque el paciente no tenía dismorfias compatibles con el síndrome de Williams, y si ustedes recuerdan, el síndrome de Williams tiene unas dismorfias características en la carita, y aparte suelen asociarse con cardiopatía, cosa que este chiquito acá se le había hecho un ecocardiograma y era normal. Después, para pensar en una hipercalcemia familiar, generalmente la hipercalcemia familiar es más benigna, o sea, los niveles del calcio están ligeramente elevados y coexisten con hipocalciuria. Entonces, generalmente más bien son un hallazgo. Ustedes si observan los valores de este niño, eran francamente elevados. La condrodisplasia de Janssen también se descartó por el servicio de crecimiento y de displasias esqueléticas en el hospital Garrahan. Se plantea descartar también las enfermedades granulomatosas, que estas secretan una PTH ectópica. Entonces también, si bien la PTH no había dado elevada, se planteó el descartar el tema de las enfermedades granulomatosas, como por ejemplo la TBC, por lo cual se le factúan lavados gástricos, los cuales son negativos, la PPD negativa, y también se llega a descartar. Un tumor maligno no tenía ninguna característica, y una hipercalcemia idiopática juvenil también se descarta. O sea que hasta ahora estamos con el diagnóstico de una hipercalcemia idiopática infantil del primer año de vida, que coincide con hipercalciuria y con hiperfosfaturia, con reabsorción tubular de fósforo bajo. Entonces, allá se le suspende el potasio y comienza con el panhidronato. ¿Qué es el panhidronato? Son los llamados bifosfonatos, son el grupo de los bifosfonatos, que estos son fármacos que se utilizan como acción, son inhibidores de la resorción de la actividad osteoclástica.
Entonces, y logran descender el calcio en sangre. Por eso se lo aplica en los casos de hipercalcemia. Se hace una única aplicación, también se usa en los casos de hipercalcemia maligna por tumores en los adultos. Una única aplicación de 0,3 miligramos kilodosis, con lo cual se comienza a bajar el calcio. La gastroclisi permanece a 200 mililitros por kilo por 9 días. Al principio, al inicio del tratamiento, le colocaron furosemida y después comienza con fosfato de sodio a 45 miligramos kilo día y hidroclorotiazida 2 miligramos kilo día. Una dieta pobre en calcio, baja en sodio y rica en frutas y verduras. Entonces, bueno, en la evolución ya les comenté, todos repitieron allá también las radiografías que hemos hecho acá, las radiografías fueron normales, la eco abdominal y renal, ambos riñones mostraban signos de nefrocalcinosis. Y egresa el chiquito con un peso de 6 kilos 400 a menos 3.19 desvíos estándar de la media y la talla a menos 4.73. O sea que había mejorado ampliamente en cuanto a la talla y en cuanto al peso. Recuerden que la talla al inicio había llegado con una menos 6.73 desvíos estándar y con el tratamiento con fósforo comienza a mejorar y mejora el desvío. En lo que se plantea en el Hospital Garrahan junto con los especialistas es una mutación en el cotransportador sodio-fósforo a nivel 2A y 2C, ubicado en el túbulo contorneado proximal. Estos actúan y también un déficit de la 24-hidroxilasa. Estos estudios genéticos se derivan al exterior y estamos a la espera de ese resultado. Ese es el probable diagnóstico. Porque si ustedes recuerdan, la paratormona es la hormona hiperfosfatúrica por excelencia, que hace perder fósforo por riñón, por el riñón para tener los niveles de calcio normales. Pero en este caso la paratormona no interviene. Entonces, últimamente se ha demostrado la presencia del FGF23, que es el factor de crecimiento fibroblástico, que tendría una acción inhibitoria de la 1,25-hidroxivitamina D y que para la absorción de fósforo es muy importante y tiene acción también sobre los cotransportadores. Entonces, lo que hace, si ustedes recuerdan, uno cuando ingresa al organismo la vitamina D por la acción de del sol, se transforma, ingresa al organismo, pasa por el hígado y se transforma en 25-hidroxivitamina D, que es lo que nosotros dosamos habitualmente y que esto nos marca la reserva de vitamina D que tiene el organismo. Luego, a nivel del riñón se transforma en la 1-alfa hidroxi 1,25 hidroxilasa, que esta tiene acción a nivel del intestino sola o por un estímulo de la PTH para la absorción de calcio. Entonces juega un rol muy importante la 1,25 hidroxivitamina D. Este factor de crecimiento fibroblástico lo que haría es inhibir el aumento de la 1,25. ¿Y cómo lo hace? Tratando de que la 1,25 en el mismo riñón, cuando no es necesaria y cuando los valores de calcio están normales, ¿qué es lo que hace? Se transforma por la acción de la 24-hidroxilasa en 24-25-hidroxilasa, que es la forma inactiva de la 1,25. Entonces, el que hace que el metabolito inhibe a la 1,25 es el factor de crecimiento fibroblástico 23. Y por lo tanto sería interesante también medir ese metabolito y también sería interesante medir la 1,25, que bueno, esto en algunos lugares de nuestro país, pues en Buenos Aires se puede medir. Eso está también a la espera, o sea que este niñito tendríamos que contarlo en una segunda parte cuando lleguemos a un diagnóstico definitivo.
¿no? Que lo tendremos con el resultado del estudio genético. Ahora la evolución es muy buena con el tratamiento con las sales de fósforo. El nene egresa del hospital Garrahan con un calcio de 10,4, con un fósforo de 5,3 normal, un magnesio normal, la fosfatasa alcalina de 246 y la relación calcio-creatinina de 0,35, normal. Acuérdense que había ingresado al hospital con una relación calcio-creatinina de 2. Y una reabsorción tubular de fósforo de 82%, que también prácticamente está normal. Nosotros lo vimos a la edad de 1,5 meses, el peso estaba en menos 2,41 desvíos estándar, la talla en menos 4,2 desvíos estándar, y en mayo, que es el último control que tuvimos del nene, un calcio de 9,4, un fósforo de 6,3, un magnesio normal y un estado ácido base normal. Tiene un mejor tono muscular, mantiene línea media, ya se sienta y se para con apoyo. Y las últimas novedades que tenemos es que ya camina el bebé. Bueno, así que le queríamos presentar este caso que fue de muy difícil manejo y que aún no tenemos diagnóstico para hacer diagnósticos diferenciales de hipercalcemia y para bueno, tener un mejor enfoque diagnóstico. Si quieren hacer preguntas que podamos aclararles. En el chat también pueden escribir las preguntas si no quieren hacerlas. Sí. Pregunta. Esperamos un ratito, bueno. Felicitaciones. Bueno, como no hay preguntas, nos despedimos. Espero que les haya sido provechoso el caso. Así que, bueno, buenos días y hasta la próxima.